Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:18 de la mañana, 7:18. A esta hora vamos a conversar con el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón. Buenos días, bienvenido aquí en directo a la cabina de Radio Panamá. Muy buenos días. Contento de estar aquí presencialmente. Tenía rato que no venía. Está bien. Gracias por acompañarnos hoy en cabina. Estamos haciendo este nuevo formato de invitar a los candidatos pues, que asistan de manera presencial. Primero que todo, ¿cómo avanza ese proceso al interno del panameñismo? Entiendo que no tiene contendiente, pero bueno, en líneas generales, los demás precandidatos, ese proceso interno, ¿cómo avanza? La primaria del Partido Panameñista va a ser el domingo 23 de julio e iniciamos campaña este lunes que viene, 22 de mayo. Okay. ¿No? Bueno, hacer esa aclaración porque alguna gente me ha escrito por ahí por redes sociales diciéndome: oye, pero usted está muy callado. Yo estoy viendo que Sí. los candidatos de CD, de RM, del PRD están sacando videos, proponiendo propuestas y demás. ¿Ustedes por qué no? Porque nosotros todavía estamos en veda electoral. Okay. Cada partido tiene una fecha distinta para sus primarias y tienen 2 meses de campaña antes del día de sus primarias. Entonces, el RM tiene su primaria el 4 de junio, el PRD el 11 de junio, el CD el 9 de julio y nosotros el 23 de julio. Así que a toda la membresía de nuestro colectivo y nuestros candidatos y candidatas, la cosa arranca el 22 de mayo, muy pendientes, porque en el caso nuestro, desde ese mismo primer día vamos a estar planteándole propuestas muy concretas al país. En su posición, el escenario, usted no tiene rival o contendiente para la presidencia o para ser el candidato a la presidencia del Partido Panameñista. ¿Es una posición cómoda? ¿Es un buen mensaje? ¿Un mal mensaje? Por ejemplo, y cito los ejemplos primero. El RM tiene dos, tres adversarios, pero vamos, al final cuando salen a hablar, hablan mejor de RM que el mismo RM. Entonces, en el caso de Rux, tiene una batalla real dentro del colectivo político, pero usted no tiene ninguno de los dos escenarios, ni uno real ni de mentira. ¿Es cómodo eso? ¿Qué lectura le puede dar la población? Bueno, mira, lo primero que es el resultado de un trabajo continuo que hemos estado haciendo desde el 2019 para acá. El panameñismo es el colectivo que más elecciones internas ha tenido en este periodo de gobierno. Hemos tenido 2 elecciones de directorio nacional, hemos tenido 3 convenciones nacionales, una reforma al estatuto, una elección de convencionales por todo el país. En cada corregimiento del país se eligieron convencionales. O sea que hemos tenido una intensa vida interna y eso es lo que lleva a que haya un liderazgo ya consolidado, que hayamos podido derrotar adversarios internos en varias ocasiones y que por esa razón, no por otra, no hay candidatos oponiéndose a nosotros o corriendo contra nosotros en esta elección. Yo creo que es una posición que lo que nos permite es que esta primaria nosotros no nos concentremos solamente en hablarle a nuestro electorado, a los panameñistas inscritos, sino también que podamos hablarle al resto del país. Ya como si fuéramos en la práctica candidatos presidenciales y estuviéramos en la campaña del próximo año. Pues no es hablarle a los inscritos, no, yo soy mejor que el otro, candidato del partido, sino hablarle al país. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del 22 de mayo. Sin embargo, sí hay varias otras elecciones a cargos de elección popular el día domingo 23 de julio, donde sí hay competencia a lo interno del partido. Eso es bueno también decirlo. Hablando de esa competencia, se bajó el señor Vigil para la alcaldía. ¿Qué ocurrió? ¿Le ofrecieron otra cosa? ¿Le torcieron el brazo? ¿Se dio? ¿Qué ocurrió en cuanto a la competencia que podría darse con el señor Willy Bermúdez? Bueno, mira, no sabría decirte qué ocurrió. Vi la nota como muchos otros la vieron. Al final es él que tendría que explicar bien en detalle qué lo llevó a tomar esa decisión. Lo cierto es que con su renuncia, al igual que el Partido Panameñista ya tiene un candidato presidencial,
también ya se puede decir que ya tiene un candidato a la alcaldía de Panamá. Pues, Willy Bermúdez quedaría como candidato único Sí. en este momento. Y también tendría entonces la oportunidad de poder dirigirse ya al electorado de la capital y no solamente al electorado panameñista, entendiendo que nuestra base principal de apoyo, nuestros activistas, quienes van a estar activamente buscando los votos de casa en casa, es principalmente la membresía de nuestro colectivo. Hay muchas encuestas y no necesariamente se mueven mucho y cada una tiene un escenario diferente. ¿Cuál es la posición de José Isabel Blandón en cuanto a las encuestas o si ustedes manejan otro tipo de encuesta o otro tipo de información a la que se publica, pues, obviamente para favorecer a uno u otro candidato? Mira, lamentablemente en Panamá tienes que ver las encuestas en función de a quién pertenece el medio que las publica. Entonces, no puede haber escenarios tan distintos como para que diferentes encuestas te planteen mundos totalmente diferentes, ¿no? Yo en ese sentido te diría que las encuestas ahora mismo no reflejan el escenario del 2024, no solamente porque el 2024 todavía está a casi un año de distancia, sino también porque todavía no sabemos cuál es la oferta electoral que va a haber para el 2024. Eso se va a definir de aquí a septiembre de este año, cuando se terminen de determinar las alianzas electorales, porque todavía hay procesos de primaria en donde debemos ver, bueno, quién ganó esa primaria, procesos de postulación a través de convenciones, congresos, donde habría que ver quién efectivamente gana esos procesos, y luego, entre agosto y septiembre, ver quién termina siendo candidato de verdad y quién declina para poder integrar una alianza electoral. Eso no está definido, así que hablar de encuestas sobre personas que todavía no son candidatas es un poco engañoso. Ya usted es un candidato, de hecho, creo que sería el único, ¿no? Hasta la fecha. Por razones obvias, ¿no? Sí, nosotros, pero sí creo que es importante que nuestro electorado, la base panameñista, sepa que si bien se puede decir que ya yo gané la primaria, va a haber votación el 23 de julio. No es porque soy candidato único, no va a haber una votación. Va a haber una papeleta presidente y hay que votar por José Blandón para la presidencia. Si bien no va a haber ese día no se define que yo sea candidato, sí se define o sí ayuda a definir cuál va a ser el papel del panameñismo dentro de una gran alianza de oposición. Entonces sí es muy importante que la base panameñista salga a votar el 23 de julio para demostrar la fuerza y organización del partido panameñista, porque esté claro para todos los que nos escuchan. El partido panameñista aspira a una gran alianza y aspira a presidir esa gran alianza, porque somos hoy, a nivel de la oposición, el partido más organizado, más unido, más consolidado y por lo tanto el partido principal de la oposición. No estaría dispuesto a negociar el liderazgo de la oposición usted. Nosotros estamos en la posición de sentarnos en la mesa de negociación pidiendo y sustentando por qué la cabeza de esa gran alianza le debe corresponder al partido panameñista. Esa es la posición nuestra. En esa posición es que vamos a llegar a la mesa de negociación en su momento, porque sí creemos que es necesaria una gran alianza que no solamente pueda ganar la elección, sino que pueda gobernar el país, hacer las transformaciones que Panamá exige y que han estado postergadas por muchos años, a enfrentar el problema de la Caja del Seguro Social, hacer obras como el Tren Panamá-David, la línea 2A del metro, reducir el gasto, aumentar la inversión, atacar el problema de la modernización de la educación. O sea, hay muchas cosas pendientes por hacer y se requiere primero estar en gobierno para poder hacerlo. Yo, ahora que habla de sus propuestas, en las pasadas elecciones escuchaba mucha gente que decía que la mejor propuesta la tenía José Isabel Blandón, que era la propuesta más seria, pero al final me decía que, pero panameñismo es nuevo. Pero sí reconocían que de todas las propuestas, aquellos que nos dedicamos a leer, que era la más seria, la mejor propuesta en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo lograr esta vez que
a pesar de que sí se vende esa propuesta y que la gente no tenga ese arrastre o ese desgaste de la administración pasada. Ahora no carga ese peso José Isabel Blandón. ¿Tendrá éxito en esta oportunidad? Mira, una cosa es ser candidato de gobierno y otra cosa es ser candidato de oposición. En la candidatura de gobierno, tú arrastras todo lo que hizo o no hizo el gobierno en turno. Cuando es la candidatura de oposición, tú básicamente vas criticando lo que no hizo Una posición más o lo cómoda, que ¿no? hizo el gobierno. Son dos situaciones totalmente diferentes. Nosotros vamos a seguir apostando al tema de presentar una propuesta bien estructurada, responsable, lo más específica posible, porque para mí eso es importante. Yo no puedo aspirar a la presidencia de la República sin tener una propuesta, diciéndole, no, es que para qué les voy a prometer cosas que después no se cumplen. No, esa es una posición muy cómoda e irresponsable a mi manera de ver. Si yo quiero presidir el país, yo tengo que decirle al electorado, quiero ser presidente para hacer esto. Y no decir, bueno, es que voy a mejorar la educación. Pues cualquiera va a decir que quiere mejorar la educación. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? El tren, le robaron la iniciativa, le robaron propuesta. ¿Qué pasó? El No, tren nosotros yo creo que la mayoría del país está claro en que la propuesta del tren Panamá-David surge de manera más concreta en la pasada administración, porque hay que recordar que el primero que señaló aquí que era necesario comunicar al país a través de líneas férreas, comunicar desde Panamá hasta la frontera con Costa Rica fue Belisario Porras, hace un siglo atrás. En el gobierno pasado se retoma esa iniciativa ya de una manera más concreta y se hace un estudio de factibilidad con el apoyo del gobierno de China, y ese estudio de factibilidad es además sometido a una revisión ulterior por una empresa española, Ayesa, que hace una especie de auditoría de la propuesta para ver si, por ejemplo, los costos que se estaban planteando eran costos reales o había mayores costos de los presupuestados en ese estudio. Esos dos documentos ya existen. Nosotros asumimos esa propuesta como propia en la pasada campaña electoral y en los últimos 4 años hemos estado insistiendo en la necesidad de hacer una inversión de ese tipo para lograr conectar todo el interior de la República y dinamizar la economía del interior de la República. Porque aquí, por ejemplo, en la administración de Ricardo Martinelli, en la ciudad capital, se invirtieron cerca de 5.000 millones de dólares entre la línea 1 del metro, los 100 millones que costó cada viaducto en la Vía Brasil, los 700 millones que costó la cinta costera 3, sí, los 200 millones que costó el proyecto Curundú. Entonces, todo eso te lleva casi 5.000 millones. ¿Cuánto se gastó en infraestructura vial en el interior de la República en ese gobierno? Ni el 20% de lo que se gastó en la capital. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que aquí hay que revertir eso, claro, y comenzar a invertir realmente. Si hay un megaproyecto, ese megaproyecto debe ser para fortalecer las capacidades del interior de la República, para que la gente no tenga que venirse del interior a vivir en la capital, para que no sigamos teniendo un país donde toda la economía está concentrada en la ribera del canal y es como si el resto del país no existiera. Yo en el tema de la descentralización, usted era diputado cuando fue aprobada, o sea, ¿cómo es, para que nos cuente, se fue aprobada durante la administración de Martín Torrijos o fue en la administración posterior? Y ya para luego hablar un poco del manejo que se le ha dado. Estaba en la Asamblea en ese momento. Sí, la descentralización se aprobó en la última semana del gobierno de Martín Torrijos. El gobierno de Martinelli suspendió la ley por 5 años para que entrara en vigencia en el gobierno siguiente al de él. La ley entra en vigencia en los primeros meses, julio del 2014, cuando empezaba el gobierno de Juan Carlos Varela. Pero se le hace una modificación en el 2015. La modificación que se le hizo a la ley fue básicamente la siguiente. De acuerdo a la ley que se aprobó en el gobierno de Martín Torrijos, cada municipio iba a recibir lo que en su municipio se cobrara del impuesto de inmuebles. ¿Eso qué significaba para el municipio de Panamá? Que en el 2014, 2015,
2015, para ser exacto, el municipio de Panamá debería haber recibido 126 millones de dólares, que es lo que se cobra en promedio de impuesto inmueble en el municipio de Panamá. Pero la modificación que se hizo en el gobierno de Varela fue establecer una regla de reparto solidario, donde a partir de esa nueva distribución al municipio de Panamá le tocaron, a partir del 2016, 85 millones, no 126. La diferencia entre 85 y 126 se distribuyó entre los municipios más pobres del país, que recibieron por lo menos $500,000 cada municipio. Pero esa es la realidad, porque al final ahora hay mucha denuncia de que se maneja para apoyar candidaturas, por ejemplo, de vicepresidente, y en algunos casos, en un caso concreto, ayer el diario La Prensa publicaba que se favorece ya a Yanivel Ábrego con este tipo de Es que son dos cosas distintas. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que eso es importante dejarlo claro. Sí. Los fondos que se distribuyen a partir de la ley de descentralización, que corresponden a lo que se cobra del impuesto de inmueble, se distribuyen en base a una regla de reparto solidario que está en la ley, Okay. en donde las juntas comunales todas reciben la misma cantidad, no importa qué partido político pertenezca el representante de corregimiento. O sea, todos reciben aproximadamente 110,000 al año. Los municipios, algunos reciben más, otros reciben menos, no por el partido del alcalde, sino en función de lo que le corresponda por ley. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es que el gobierno ha destinado fondos adicionales que se han distribuido a través de la Secretaría de Descentralización, y en donde ha existido total discrecionalidad para repartirle a quien le quieran repartir. Entonces ha sido muy desigual, porque si uno ve la tabla y toma como válidas las cifras que publicó la prensa, pues a las juntas comunales donde hay representantes del PRD les ha tocado casi 200 millones de dólares, y en ese mismo periodo de tiempo las juntas comunales donde hay CD les han tocado como 22 millones de dólares, y a las juntas comunales donde hay panameñistas les ha tocado 10 millones de dólares. O sea, hay una desproporción total allí, porque, por ejemplo, nosotros tenemos 145 representantes a nivel nacional y el CD tiene como 160. Nada más tienen 15 representantes más que nosotros, y tú estás viendo que hay 22 millones ellos, 10 millones las juntas comunales. Lo que yo sí te quiero decir es que yo creo que hay que destinarle más recursos a la descentralización. Sí. Pero no con discrecionalidad, sino en función de temas objetivos, porque a mí sí me parece que es necesario que los gobiernos locales tengan más competencias y más recursos, porque están mejor facultados para atender los problemas que son de índole local. El gobierno nacional debe estar viendo los problemas nacionales, no viendo si se tapa un hueco en una calle o hay que arreglar el servicio de una escuela. Eso debería poder verlo el gobierno local, como es en la mayoría de los países del mundo. Esos temas los ven los gobiernos locales, con una fiscalización, que la ciudadanía esté muy pendiente de cómo se usan esos recursos, que haya una contraloría efectiva, todo eso, para que no se malgasten ni se desvíen esos recursos. ¿Hay gobierno actualmente o está todo el mundo en campaña? ¿Cómo ve usted la actual administración en estos momentos? ¿Están todos volcados en...? Mira, lo triste es que ni hay gobierno y están todos en campaña. Porque es que en realidad el problema es que nosotros no hemos tenido un capitán del barco en los últimos 4 años. Ese es el real problema. Aquí yo escucho gente diciendo, no, la asamblea es la que manda y el problema es la asamblea. No. Este país es presidencialista. La constitución que nosotros tenemos está diseñada para que aquí mande el presidente de la República. El problema que tenemos ahora mismo es que el presidente no está mandando. Y bueno, cuando se crea un vacío de poder, alguien lo termina llenando, y en este caso lo ha terminado llenando la asamblea. Pero el problema de fondo es que el capitán del barco no está dirigiendo el barco, entonces el barco anda a la deriva. Y encima ahora los marineros están en campaña. Entonces, el peor de todos los mundos posibles. Está el país bajo el mando de Benicio Robinson y de Raúl Pineda. Mira, para mí es más grave que eso. Ellos definitivamente tienen una influencia muy grande, más allá de la que cualquier diputado ha podido tener en gobiernos anteriores.
Pero aquí hay un tema en donde para mí lo grave es que no hay una cabeza propiamente tal. Es como varias gente, cada cual al garete haciendo lo que le venga en gana. Por ejemplo, hablando de eso, ayer el ministro del canal le pedía la renuncia a un directivo y luego sale cuando se le pregunta que, bueno, que lo hizo a título personal y que el presidente no tenía nada que ver con eso. Se puede hacer, se puede tomar como ministro ese tipo de decisiones sin consultarle al presidente. Mira, Enrique, yo creo que hay que darle un poco de contexto al tema. La Constitución creó una reforma que se aprobó en el gobierno del presidente Endara. Se creó el título constitucional del canal. Y la autoridad del Canal de Panamá se estableció de una manera tal de poder garantizar la autonomía suficiente a la autoridad del gobierno de turno, que no hubiese un solo gobierno que controlara a su libertad el Canal de Panamá, que es nuestro bien más preciado. Por eso se estableció una alternancia en las designaciones de los directores de la autoridad del canal. La primera ocasión en que eso se viola es en el gobierno pasado, donde la Asamblea Nacional, precisamente Benicio y Yanivel, se mancuernan para no aprobar las designaciones que había hecho el presidente Varela de directivos del canal. Y de 3 que le tocaba hacer al gobierno pasado, solamente aprueban una, que es Jorge González, y no aprueban otras 2, para que este gobierno termine aprobando por primera vez desde que se crea la autoridad del Canal de Panamá 5 miembros de la Junta Directiva y además el ministro del canal y el representante de la Asamblea Nacional. O sea que el PRD tiene hoy en día 7 miembros de 11 en la Junta Directiva del canal, cuando lo que debería tener es 5 de 11. ¿Okay? Entonces, en el próximo gobierno toca nombrar 3 nuevos miembros, que serían 3 que no son PRD ahora mismo. Okay. ¿No? Francisco Sierra, Oscar Ramírez y el licenciado Arango. Los nombra el próximo gobierno, pero además nombra al ministro del canal y nombra al representante de la asamblea. O sea que el próximo gobierno nombraría 5 miembros de la junta directiva, más Jorge González serían 6 y los del PRD estarían en minoría. Sacar a Jorge González implica que el PRD lo nombra ahora y en el próximo gobierno, no importa lo que va a nombrar el próximo gobierno, el PRD tendría mayoría en este periodo y tendría mayoría en el próximo periodo, que es cuando se nombra al administrador del canal. Y Catín Vázquez quiere volver a ser administrador del canal. ¿Con ese sueldo? Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que están buscando ahora mismo es el control de la junta directiva del canal en el próximo periodo. Eso es importante explicarlo para que se entienda por qué es que están pidiendo la renuncia de Jorge González. Entonces, la ley es bien clara. Un directivo de la autoridad del Canal de Panamá solo puede ser sacado del cargo si ha sido condenado penalmente y si hay una incapacidad física o mental comprobada. No se cumplen ninguno de esos supuestos en el caso de Jorge González. De la visa. Entonces, es que eso es parte del problema. A él no le han quitado la visa. Han comenzado a tirar glosas diciendo eso en los periódicos con el propósito de preparar el terreno para forzarlo a una renuncia. ¿Me explico? Sí. Pero si a ti te quitaran la visa, vamos a decir que le hubiesen quitado la visa, eso no está en la ley como una causal para que te puedan destituir del cargo. Porque lo grave de esto es que, según relata Jorge González, el día de ayer, el ministro del canal, Aristides Royo, que fue presidente de ADEDO durante la dictadura militar y que fue el protagonista del famoso gargantazo, que renunció a la presidencia de la República porque tenía dolor de garganta, para que lo sepan los más jóvenes, cuando en realidad renunció porque así se lo ordenaron los militares, ¿no? Llama a Jorge González y le dice que él o renunciaba o el presidente lo iba a destituir. O sea, no es que él habló en nombre
del presidente de la República. Aquí le toca al presidente Nito Cortizo decir si eso es cierto o es falso. Y dijo, según relata Jorge González, que esto se debía a que el gobierno de los Estados Unidos estaba muy molesto con Varela porque se había establecido relaciones con China Popular y él había sido el ministro de la presidencia de Juan Carlos Varela. O sea que aquí en Pacolma, entonces ahora, según este ministro del canal, si Estados Unidos no quiere a alguien en la junta directiva del canal, hay que sacarlo. Ese era el argumento. Cuando Jorge González llama a los miembros de la junta directiva del canal, a los otros miembros, para decirle que esto había ocurrido, entonces Aristides Royo manda los chats, esos que manda, para tratar de decir, no, que yo no dije eso, yo lo que dije es que si había algo, como que no sé qué, hábilmente, porque es un abogado con mucha experiencia, pero yo sí creo que aquí tenía que pasar lo que terminamos haciendo, denunciándolo públicamente, porque esto no es algo sin importancia. Estamos hablando de la autoridad del Canal de Panamá, cuya autonomía ha sido sagrada para muchos gobiernos y todos los panameños, donde nosotros no podemos permitir que la politiquería entre en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá para estar haciendo este tipo de maniobras contrarias a la Constitución y a la ley, para asegurarse control más allá de lo que la Constitución le permite a un gobierno. En cuanto al tema, y si perdiera el señor, regresando al tema político, Rux, ¿haría usted alianza con Yanivel Ábrego? Mira, no, para nada, pero yo te digo una cosa, a mí no me gusta jugar a la política de ficción, a las predicciones. Nosotros tenemos nuestra primaria el 23 de julio. Sí. Lo que pasa el 9 de julio es un problema de cambio democrático. Nosotros, por supuesto, esperamos que Rómulo Rux gane esa primaria, pero al fin y al cabo, pase lo que pase en cambio democrático, el panameñismo el 23 de julio va a tener su candidato presidencial, va a tener sus candidatos a alcalde, a diputados y representantes a nivel nacional, los que van a elección primaria, y vamos a tener definida una oferta electoral que nos tendremos que sentar entre agosto y septiembre a conformar una gran alianza con otros partidos que también coincidan con nosotros en propósito y visión de país. El PP salió de esa ecuación. No hay en ese mundo, como usted dice, política de ficción, un partido panameñista postulando a Martín Torrijos a la presidencia. Mira, ya yo le he dicho en diversas ocasiones. Primero, el partido panameñista no está ahora mismo considerando postular a alguien de otro partido a la presidencia de la República. El partido panameñista va a postular el 23 de julio a la presidencia de la República a José Blandón. Y vamos a partir de allí a buscar conformar una gran alianza en donde el candidato del panameñismo sea quien encabece esa alianza de oposición. Y estamos trabajando en tener todos los argumentos de encuesta, de organización, de estructura partidaria para poder sustentar por qué el panameñismo sí y no otro colectivo que encabece esa alianza de oposición. El señor Torrijos y el Partido Popular harán lo propio, al igual que lo hará Rómulo Rux en el CD. Después nos tendremos que sentar a hablar. Yo he dicho en varias ocasiones que nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar con el PP, a sentarnos a conversar con el CD y con otros colectivos de oposición para conformar esa gran alianza. Ahora bien, también he dicho lo siguiente, nosotros somos un partido de oposición que queremos lo mejor para este país. Entonces, lo que el señor Torrijos ha dicho hasta ahora es que él quiere ganar el gobierno y recuperar el país para después recuperar el PRD. Y a buen entendedor lo que está diciendo es, bueno, desde la presidencia de la República buscaré retomar el control del PRD. ¿Y cómo va a retomar el control del PRD? Nombrando de ministros y en las direcciones y en los cargos a los PRD. Entonces es una reedición de un gobierno PRD. Entonces, podemos sentarnos a conversar todo lo que quiera, pero yo no lo veo ahora mismo un escenario en que él sea el líder de una alianza de oposición siendo miembro del partido de gobierno.
Es un total contrasentido. ¿No lo ve? Y a Ricardo Martinelli, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve corriendo o lo ve enfrentando muchos problemas con la justicia o Bueno, problemas de salud? lo Porque veo va... corriendo ahora mismo para no ir a las audiencias. Eso sí. Mira, mientras otros partidos estamos esperando las primarias para definir lo que ocurrirá, el partido de Remo lo que está esperando es la próxima audiencia. No están esperando las primarias, están esperando audiencia. Y ya es previsible lo que va a ocurrir cada vez que va a haber una audiencia. Al señor le entra la chiripiolca de todo, operaciones. Tú quieres saber cuándo lo van a operar o le va a pasar algo, ve a buscar el calendario de audiencias y te vas a dar cuenta cuando comienza a sentirse mal de nuevo. Entonces yo creo que es una burla a todo el pueblo panameño, porque el que no tiene nada que ocultar, el que no la debe, no la teme. Entonces, si a mí me llamaran ahora mismo a un proceso penal, yo sería el más interesado en ir a la audiencia y demostrar mi inocencia. Entonces, tú que estés haciendo de una manera tan clara, tan previsible, tan descarada, todo lo posible para que no haya una audiencia, para no poder ir, si tú dices que eres inocente, a demostrarlo, lo que te demuestra es que tú sabes que eres culpable y que no quieres ir a la audiencia porque no quieres que se demuestre ya de manera contundente tu responsabilidad en lo que se te está acusando. ¿Cómo evalúa usted al vicepresidente en su campaña, ya para ir finalizando? ¿Lo ve como un serio contendiente en las próximas elecciones? Mira, tú nunca puedes descartar del todo al gobierno y al PRD, que es el partido más grande del país, y menos a un PRD que viene con todos los recursos del Estado. Aquí nosotros tuvimos un antecedente en el 2014, precisamente con Cambio Democrático y su candidato Mimito Arias, respaldado abiertamente por el presidente en turno, el señor Martinelli, donde esa campaña, te lo dice alguien que ya ha ido a 6 campañas electorales, esa campaña no costó menos de $100 millones. Y a todos nosotros, los que pagamos impuestos, nos costó por lo menos más de la mitad de esos $100 millones. Los candidatos del CD en esa campaña iban con contenedores de línea blanca. Compradas con fondos tuyos, míos, de todo lo que nos están escuchando y viendo. Yo vi rifa de carro. Sí. Y casas rifaron también. ¿Me explico? ¿Ustedes dónde creen que salió de esa plata? ¿Del bolsillo de los candidatos? Salió del bolsillo nuestro, nos lo quitaron, nos arrebataron la cartera y con la plata nuestra compraron todo eso. Eran contenedores y contenedores y contenedores de cosas que entregaron en esa campaña del 2014. No pudieron ganar la presidencia a pesar de ello. Y esa es mi reflexión. Claro. El gobierno en Panamá no se reelige, aunque se gasten todo lo que se quieran gastar. Lo que sí nos debe preocupar es que en donde sí va a incidir ese nivel de gasto público, básicamente, es en las elecciones hacia abajo. Porque en esa elección del 2014 el CD perdió la presidencia, pero ganó muchas diputaciones, alcaldías y juntas comunales a punta de plata, ¿no? Entonces, esa supuesta abundancia que la gente recuerda también tiene que tener claro que era una abundancia de plata que repartían nuestras, jamones, carros, casa, estufa, nevera, pero con la plata de todos nosotros. ¿Tiene el panameñismo un candidato independiente en Melitón Arrocha? ¿O se le hará su proceso una vez ya sea candidato formal? No, mira, porque aquí al final, no, en el periodo pasado, en la elección pasada, corrió un candidato que había sido presidente del Partido Panameño. Había sido varias veces diputado, ¿no? Y sacó 0.6% de los votos, que fue Marco Amelio. Yo no veo a Melitón Arrocha superando a Marco Amelio en la próxima elección, porque él ni fue presidente del partido, ni fue varias veces diputado. O sea, en tema de rango dentro del panameñismo, más rango tuvo siempre Marco Amelio que Melitón. Así que yo creo, además te digo lo siguiente, y aquí sí me voy a meter un poco en el tema de las predicciones, pero viendo tendencias matemáticas. El ritmo de crecimiento que ha tenido
la candidatura de Maribel Gordón en la firma nos había llevado a nosotros, en los análisis que habíamos hecho a la interna del partido, a predecir que a finales de mayo Maribel Gordón se iba a pasar a Paco Carreira, que es lo que está pasando. ocurriendo. No he visto los números de hoy, pero... Hay una diferencia sí. de Pero más de eso 300 votos. antes del 31 de mayo, sin lugar a dudas, Maribel Gordón estará por encima de Paco Carreira. Y si sigue recogiendo firmas con esa misma intensidad, antes del 30 de julio también habrá superado en firmas ya a Melitón Arrocha para colocarse en el segundo lugar de recolección de firmas. Entonces Melitón Arrocha quedará debatiendo el tercer lugar entre él y Paco Carreira, porque también Paco Carreira está recogiendo firmas a una intensidad mayor que la que ha estado recogiendo más recientemente Melitón. Entonces, la posibilidad matemática de que Melitón quede de cuarto y que los que vayan sean Zulay, Maribel Gordón y Paco Carreira es real. José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, está conversando aquí en directo desde la cabina de Radio Panamá, haciendo un análisis de la actual política en nuestro país. Muchas gracias, don Blandón. Gracias a ustedes.